Saludo con gusto al diputado Rubén Moreira, líder de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados. Gracias por estar aquí. No, hombre, muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes por esta posibilidad de comunicarnos con tu gran teleauditorio. Muchas gracias, Rubén. Esta semana vimos algo inédito con la aprobación de la llamada reforma de supremacía judicial, o mejor dicho, supremacía constitucional. En menos de una semana fue aprobada en el Senado, la Cámara de Diputados y una gran mayoría de los congresos estatales. Una auténtica aplanadora, Rubén Moreira, que evidencia pues la falta de rigor e independencia del oficialismo. ¿Dónde deja esto a México? Porque evidentemente tendrá consecuencias internacionales. Pues nos deja muy mal parados por muchas circunstancias, pero adelanto, son tiempos inéditos en los cuales pues se abusa de una mayoría que de forma irreflexiva va votando todo lo que le ponen enfrente, y con esto se viola un principio de las democracias modernas que se llama deliberación democrática. Esto es que el legislador no solamente vale por la cantidad de votos que tiene, sino por el hecho de que está dispuesto a reflexionar las normas. Los senadores lo sacaron en tiempo récord, los diputados de Morena en tiempo récord, pero lo más vergonzoso son las legislaturas locales. Algunas de ellas, una hora después de que nosotros votamos, ya habían votado. Parecía una competencia de quién agradaba más al poder en este país. Y te digo rápidamente, esta circunstancia pues no solamente le quita legitimidad a la reforma, sino además la sigue poniendo en riesgo, porque la deliberación democrática es un principio de una sana legislación. Diputado Rubén Moreira, estamos ante una reforma judicial impugnada, juicios de amparo, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad en curso, el proyecto de un ministro de la Corte que propone declarar inconstitucional una parte de la reforma judicial, y ahora esta llamada reforma de supremacía constitucional con la que Morena pretende blindar todas sus reformas constitucionales para que nadie pueda impugnarlas. Parece una situación muy grave. Rubén, ¿qué opinas? Pues se parecen a aquellos tiempos del siglo XIX en los cuales un bando tomaba el poder y cambiaba las leyes para dejar al otro pues fuera de la mesa, fuera de contexto o fuera de poder participar en la política. Se parecen mucho a lo que llamamos las 7 leyes conservadoras, se parece mucho a la reforma de 1843. En esa reforma de 1843 se formó un tribunal de disciplina, por cierto, como el que estaba hoy formando Morena para castigar a los jueces. Y déjame te cuento, la posibilidad de reformar la Constitución tiene un límite, el límite de que no se pueden tocar lo que mucha gente llama cláusulas pétreas, que son aquellas que le dan alma a una Constitución. México es una república democrática, federada, con 3 poderes y con un artículo primero que da muchas libertades. Eso es el alma de la Constitución. Se pueden cambiar otras cosas, aumentar derechos, adecuarnos a situaciones pues del tiempo, pero no se puede tocar lo otro porque eso es producto de un Congreso Constituyente. Y Morena confunde la legitimidad, entre comillas, que le dan tener esos diputados y senadores con el valor que tendría un Congreso Constituyente. Si ellos hubieran llamado un Congreso Constituyente y México lo hubiera aceptado y luego se hubiera hecho una constitución y se hubiera consultado en todo el país con un referéndum, pues otra cosa sería. Pero con estas mayorías artificiales, ellos quieren cambiar todo a su modo. Sencillamente, no les gusta una ley, pues hombre, cambia la Constitución. ¿No te gusta lo que hace una autoridad? Hombre, pues cambia la Constitución. Y esto le pega, y con esto termino esta parte, le pega al Estado de Derecho y a la certeza. ¿Quién va a querer tener una relación pues de carácter legal en nuestro país si es extranjero? Pues muy pocas gentes.
¿Qué inversionista se atreve mañana, por ejemplo, a poner un nuevo canal de televisión si enfrente está la posibilidad de que te quiten la concesión cambiando la Constitución? Hablemos del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que será analizado en unos días por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Leía hoy en alguna información que se hizo pública que la Corte no tiene ningún problema en analizar y decidir sobre el tema porque no se trata de un asunto en trámite, sino que está en una fase posterior denominada cierre de instrucción, por lo cual la reforma esta recién aprobada no lo afecta. Hablo de la de supremacía constitucional. Lo puede analizar la Corte y puede resolver sobre ello. ¿Qué supones que sucederá con este proyecto? Bueno, primero decirles que el mismo expresidente Andrés Manuel López Obrador y el exministro Saldívar alguna vez dijeron que la Corte sí podía revisar las reformas constitucionales. De hecho, la tesis profesional del ministro Saldívar se llama El amparo contra reformas constitucionales. De hecho, el presidente Andrés Manuel, alguna vez siendo miembro de un partido político, dijo que cuando los congresos locales lo hacían en un término tan rápido como un mes, eso sería ilegal. Hoy lo hicieron en una noche. Ahora, vayamos a lo que propone el ministro Carrancá, que me parece muy sensato, porque primero dice, esto yo no puedo resolver en relación a los ministros, para no conflictuarse él con lo que está proponiendo, y lo hace a un lado. Segundo, no está hablando del trámite, que todos pensamos que tal vez se podía ir por ahí porque el trámite fue muy deficiente, me refiero al trámite para hacer las leyes, si nos está yendo al tema de las cláusulas pétreas. Y esto le da mucho más valor. Grandes constitucionalistas del mundo han estado en contra de esa reforma para sustituir al Poder Judicial, porque, insisto, no es una reforma de justicia. En universidades en el mundo, colegios de abogados, nadie serio ha apoyado lo que se está haciendo aquí en México. Y ahora viene, el agandalle de Morena también denota que no saben derecho. Y ellos dicen todos los asuntos que estén en trámite, y efectivamente el trámite ya terminó. El trámite es ese proceso en el cual pues se van acomodando las partes del proceso para llegar a la resolución. Entonces el trámite terminó. Ellos no se dieron cuenta de esa diferencia técnica y este asunto está para resolución. Y por lo tanto ya no está en trámite y por lo tanto lo puede resolver la Corte. Y me adelanto a algo. Mucha gente dice, bueno, pues no le va a hacer caso a la presidenta, no le va a hacer caso el Congreso. Sí, pero con que le haga caso el puro Poder Judicial, ya tenemos, porque pues saliendo una resolución como queremos que salga, pues al día siguiente el Consejo de la Judicatura tiene que lanzar convocatorias para jueces de mérito, como era antes. El Consejo de la Judicatura tiene que presentar su presupuesto y el Consejo de la Judicatura tiene que retirar candidatos al proceso este espurio que se quiere hacer. Vaya, solo que les manden al ejército a sacarlos. Suponiendo que el proyecto del ministro Alcántara Carrancá sea aprobado por el Pleno, ¿qué sucedería si la Corte aprueba el proyecto y declara inconstitucional parte de la reforma, pero como refieres, el Congreso y la presidenta Sheinbaum no acataran la resolución? Bueno, en un país democrático, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo dirían, está de acuerdo, se echó todo atrás y bueno, vayamos a otra cosa. Aquí ellos tienen la tentación de no hacerle caso a la sentencia, a esta hipotética sentencia. ¿Y qué va a suceder en caso de que la sentencia salga en los términos del proyecto del ministro Carrancá? Bueno, pues la Corte va a declarar inconstitucional la reforma. Si no la acata el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, tiene la posibilidad de cesarlos en sus funciones. Pero yo creo que una salida es el hecho de que el poder, la Corte dice, esto es inconstitucional, y el Poder Judicial acata la sentencia.
Por lo tanto, pues allá el Poder Legislativo y el Ejecutivo hacen su proceso, pero no tienen los juzgados, no tienen la manera de entrar al Poder Judicial, y el Poder Judicial empezaría a operar como antes, salvo pues que les manden las tanquetas y los quieran sacar a los jueces, ¿no? Todo esto que describes me hace pensar que estamos en una grave crisis constitucional que además se va a profundizar, diputado Rubén Moreira. Yo creo que estamos en una crisis constitucional, porque por primera vez yo veo que el Poder Ejecutivo y el Legislativo desoyen las demandas del Poder Judicial. Mire, en la Cámara nosotros recibimos continuamente resoluciones que nos piden sacar una ley, cesar una ley, hacer algún procedimiento, y las hemos acatado. Yo tuve la oportunidad de ser gobernador y pues recibes tú las suspensiones o las sentencias de amparo y tú pues cesas lo que estás haciendo, las acatas, e incluso no solamente de jueces de amparo, de jueces de primera instancia. Pues yo recuerdo alguna vez que nos ordenó algún juzgador local civil hacer tal cosa, pues tú tienes que obedecer al Poder Judicial. Entonces ya estamos en una crisis constitucional que puede llevarnos a una ruptura constitucional donde nadie le haga caso a nadie, ¿no? Rubén Moreira, 8 de los 11 ministros de la Corte presentaron cartas de renuncia y la mitad de jueces y magistrados del Poder Judicial Federal, son alrededor de 1.600, 1.700, 800 anunciaron su decisión de no participar en la eventual elección de jueces y magistrados. ¿En qué condiciones queda el Poder Judicial? Bueno, primero, presentar la renuncia no quiere decir irse. Ellos la están, sobre todo los que yo he visto, la están colocando para retirarse hasta el año que entra, hasta agosto, creo, del año que entra, cuando entrará en vigor la hipotética reforma. Ahora, si la Corte resuelve, como viene el documento del ministro Carranca, el proyecto, pues todo eso queda sin efecto y la vida sigue como antes, y este país debe emprender una ruta pues de certeza, de crecimiento. Ojalá tengamos en el futuro una reforma de justicia, pero no esta, que esta no es de justicia, y donde además se acompañe pues con más presupuestos, con coordinación con los gobernadores y con paz. Entonces, los ministros han actuado, yo creo que de manera muy prudente, les digo a quienes nos ven y nos escuchan, hay cientos de académicos del mundo que están asombrados por lo que está pasando en nuestro país. No quiero usar la frase, pero la voy a decir. Parecemos un país bananero, un país de estos, de los años 50, 40, de alguna parte de América, donde se tomaban el poder, cambiaban la ley, extendían periodos, rompían relaciones con otros, de estos países inestables que luego se dan en el mundo. País bananero, caray. Rubén Moreira, vendrá una semana complicada para México, la elección en Estados Unidos, resulte quien resulte ganador, y luego el mismo martes la reunión del Pleno de la Corte, donde se tomarán decisiones. Ambos eventos el próximo martes 5 de noviembre, donde se decidirá una parte importante del futuro de México. ¿Qué opinas, Rubén? Sí, y por cierto, esto hace punto de unión el martes, ¿no? Las dos cosas por ahí andan pasando. Yo creo que en cuanto a la elección de los americanos, cualquiera que gane nos va a pasar factura. Nos va a pasar factura en temas de migración, nos va a pasar factura en temas de seguridad y en temas de proyectos económicos, de nuestras políticas industriales, los dos. Claro que creo que de triunfar el candidato Trump, las cosas van a adquirir un sesgo de más estridencia y requerirían una mayor capacidad diplomática de México, que me duele decirlo, pues tenemos varios años de que esto no sucede. Tenemos enemistad con el país más simbólico para la Hispanoamérica en Europa, que es España. Tenemos enemistad con varios países de Centroamérica. Entonces estamos conflictuados, muy, muy conflictuados. Sin lugar a dudas. Pues con esto nos quedamos. Diputado Rubén Moreira, líder de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados, gracias por estar aquí.
Por estos espacios de libertad. Muchas gracias, estoy a la orden. Hasta pronto, muchas gracias.